Esto pasó hace aproximadamente un año. Yo estaba buscando inspiración como fotógrafo y decidí explorar carreteras abandonadas en el norte del país. Tenía 35 años y me atraían esos lugares olvidados. Era como si necesitara escapar de la rutina. Al principio, todo parecía normal. La neblina cubría los caminos y los árboles eran altos. Me sentía tranquilo mientras conducía hasta que escuché un ruido extraño. Me detuve. Era un motor, pero no vi nada. Después de un rato, vi un viejo coche oxidado a un lado de la carretera. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sentí como si alguien me estuviera mirando. Sin embargo, convencido de que solo era mi imaginación, seguí adelante. Mientras avanzaba, noté que las sombras se movían. Las luces parpadeaban a lo lejos, pero pensé que era el sol. Decidí parar en una cabaña abandonada para tomar algunas fotos. Fue allí donde encontré un libro misterioso en el suelo, cubierto de polvo. Al abrirlo, leí sobre sucesos extraños en carreteras perdidas. ¿Por qué estaba ese libro ahí? ¿Acaso alguien lo había dejado para mí? La inquietud creció en mí. Caminaba por esos caminos descuidados, sintiendo que alguien me observaba. En un momento, una ráfaga de frío me atravesó. Miré hacia los árboles y vi una figura borrosa que parecía moverse. Intenté enfocarla con mi cámara, pero desapareció. No sabía si realmente estaba allí o si mi mente me jugaba una broma. Seguí mi camino, mi cámara colgando del cuello. Después de horas de exploración, decidí regresar. Cada kilómetro se sentía más pesado. Fue entonces cuando escuché risas lejanas. Era un sonido extraño, pero no había nadie a la vista. Me detuve, confundido y asustado. Miré a mi alrededor y solo vi el bosque. Entonces, en ese momento de silencio, sentí un susurro. ¿Por qué te atreves a estar aquí? Era una voz baja y aterradora. Me giré rápidamente, pero no había nada. Quedé paralizado. No sabía qué hacer. Al continuar, vi una luz brillante entre los árboles. Me acerqué, pero al llegar, la luz se apagó. Sentí un escalofrío y una fuerte necesidad de salir de allí. Mi instinto me decía que estaba en un lugar equivocado. Decidí acelerar y salir de ese lugar, pero a medida que me alejaba, una figura se dibujaba en el camino. Era una mujer, con un vestido blanco, con un rostro borroso. Me detuve en seco, confundido. Quería preguntarle si estaba bien, pero al abrir la boca, ella se desvaneció. Sin saber si era real o una ilusión, miré alrededor, pero solo había silencio. Finalmente, llegué al final de la carretera. Me sentí aliviado al ver el movimiento de la civilización, pero esas experiencias se quedaron conmigo. Nunca supe qué realmente vi en esas carreteras abandonadas. Esos encuentros extraños me dejaron sin respuestas. Algunas cosas deben quedarse en el rincón oscuro de la mente. Capítulo 2. Una luz en la noche. Una semana después de mi experiencia en esas carreteras, aún sentía un nudo en el estómago al recordar a la mujer del vestido blanco. Intenté volver a mi rutina, pero las noches se volvían largas y solitarias. La inquietud no se desvanecía y cada ruido en la oscuridad me hacía saltar. Sin embargo, la fotografía seguía llamándome. Decidí que debía regresar a ese lugar en busca de respuestas. Tal vez podría captar algo con mi cámara que le hiciera sentido a lo que había vivido. La mañana de ese día, tomé mi equipo y me dirigí a la carretera abandonada. En el camino, el sol brillaba, pero una niebla densa comenzó a formarse a medida que me acercaba al bosque. La atmósfera se sentía pesada, casi opresiva. Al llegar, el paisaje era el mismo de la última vez, pero algo estaba diferente. Una extraña energía parecía flotar en el aire. Volví a parar en la cabaña, decidido a explorar más esta vez. Miré en todas partes, esperando que el libro misterioso revelara más información, pero estaba vacío. Tal vez era el lugar en sí lo que tenía historia, no el libro. Contemplé la ventana rota de la cabaña. Fue ahí cuando noté un brillo tenue en la distancia. Sin poder resistir la tentación, decidí seguir esa luz. Me adentré entre los árboles y la niebla se volvía más espesa, dificultando mi visión. Mis pasos sonaban como ecos en el silencio. A medida que avanzaba, el brillo se hacía más fuerte.
De repente, la luz se apagó y todo quedó en penumbras. Me detuve, el corazón me latía con fuerza. Apenas respiraba, temía que cualquier ruido delatara mi presencia. En ese instante, el ruido de ramas rompiéndose detrás de mí me hizo girar de inmediato. Mi mente me decía que estaba solo, pero la sensación de ser observado era palpable. Decidí alejarme, pero volví a escuchar el susurro. ¿Por qué vuelve el que huyó? La voz sonaba más fuerte, más cerca. Sintiéndome atrapado, corrí y un frío extremo me recorrió la espalda. Era una mezcla de miedo y adrenalina. Sabía que necesitaba salir de allí. Sin embargo, antes de que pudiera pensar en mi próxima acción, una sombra se cruzó por delante. Era la mujer nuevamente. Su figura era leve, casi como una ilusión, pero estaba allí, con la mirada fija en mí. No pude evitar preguntar, ¿quién eres? Su respuesta fue un susurro. Ven. Extendió la mano, brillante como la luz que había seguido. Algo en su voz me hizo dudar. ¿Era una invitación o una advertencia? Antes de que pudiera decidir, ella desapareció un segundo después, y la neblina volvió a tragarse su forma. Desesperado, seguí el camino que había tomado. Las risas de antes resonaban por el bosque, llenando el aire con su eco. Ya no tenía dudas, algo en este lugar no era normal. Cuando finalmente llegué a la cabaña, me giré para un último vistazo. Algo brillaba en el suelo, un objeto reflejando la poca luz que había. Al acercarme, vi que era un amuleto, desgastado pero aún visible. Lo levanté con cuidado. En él, su superficie, vi grabados los mismos símbolos que había visto en el libro. ¿Qué significaban? ¿Por qué estaba aquí? Mientras las preguntas flotaban en mi mente, el susurro resonó de nuevo, y sentí que algo me seguía. El aire se volvió denso y pesado, como si toda la naturaleza a mi alrededor estuviera a la espera. No iba a quedarme más tiempo. Me di la vuelta y corrí con el amuleto en la mano. Había mucho más en esas carreteras abandonadas de lo que jamás imaginé. Necesitaba resolver este misterio, y no iba a irme sin entender lo que estaba sucediendo. El camino de regreso parecía interminable, y la sensación de ser perseguido se intensificaba. Entonces, al dar un giro, me encontré frente a una figura, claramente visible, iluminada por una luz que venía de atrás. Era la mujer del vestido blanco nuevamente, pero esta vez no se desvaneció. ¿Eres tú?, murmuré. Ella sonrió y por un instante todo pareció calmarse, pero en su mirada había un aviso. «Debes elegir», dijo. Mis piernas temblaban. ¿Qué elección? La respuesta pesaba en mi mente, pero en ese momento se me escapó entre susurros y risas lejanas que resonaban a lo lejos. La urgencia crecía y en el silencio que siguió supe que debía decidir pronto. Capítulo 3. La decisión. No pude responder. La mirada de la mujer era intensa, casi hipnótica. Cada vez que intentaba articular una palabra, la verdad se me escapaba como agua entre los dedos. En ese instante, una punzada de miedo recorrió mi cuerpo. Sentía que el tiempo se desvanecía, cada segundo era un eco en mi mente que gritaba por una respuesta. ¿Elegir? ¿Elegir qué?, pregunté finalmente, la voz temblorosa, incapaz de ocultar mi confusión. Ella inclinó levemente la cabeza, como si lo entendiera, pero su sonrisa no me daba tranquilidad. «Entre el camino que conoces y el que está oculto», respondió con un susurro. «Hay puertas que se abren solo a aquellos que son valientes». Su declaración cayó como un pesado manto. Miré el amuleto en mi mano, esperando que me ofreciera alguna claridad, pero los símbolos seguían siendo un enigma. Tras un instante de duda, enfrenté a la mujer una vez más. ¿Y si elijo el camino equivocado? La ansiedad me nublaba la mente. Todo camino tiene su precio. Su voz era suave, pero había un trasfondo de advertencia. Pero solo tú puedes cargar esa carga. Un escalofrío me sacudió. Recordé la risa que había escuchado antes, el susurro que parecía venir de las sombras.
Era evidente que había algo más en juego. Mi instinto me decía que este viaje no solo se trataba del amuleto o de la mujer, estaba ligado a algo más profundo, algo que quería arrastrarme hacia su abismo. Sin poder mantenerme en la penumbra, decidí hablar. ¿Qué significa cada camino? Securiando mis palabras, vi cómo la mujer se desvanecía momentáneamente, dejando solo un rastro de luz titilante. Repentinamente, el bosque pareció cobrar vida. Ramitas crujían bajo un peso invisible y la niebla giraba de forma inquietante a mi alrededor. Las risas se estaban apagando y en cambio un silencio abrumador se cernía. Era como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración, esperando mi elección. Finalmente apreté el amuleto con fuerza. Voy a elegir. Soy más que solo miedo. De repente, todo se oscureció. No pude ver nada, ni a la mujer, ni el entorno. Entonces, una luz resplandeciente emergió nuevamente, enorme y deslumbrante, y me sentí atrapado en su brillo. Algo en mi interior se sintió atraído hacia esa luz. «Elige», resonó la voz de la mujer en mi mente, y con una mezcla de determinación y desesperación, grité, «Elijo descubrir la verdad». La luz se intensificó y pude vislumbrar formas a mi alrededor. Eran figuras vagas, sombras que danzaban en la penumbra, y entre ellas volví a ver a la mujer. Pero ahora llevaba consigo algo que parecía un mapa, marcado con símbolos que coincidían con los del amuleto. «Entonces ven», dijo, su voz firme esta vez, «no podemos perder más tiempo». Antes de que pudiera prepararme, la figura me tomó de la mano. Todo se movió de forma vertiginosa. La neblina se apartó y atravesé un umbral. De repente, ya no estaba en la misma carretera. Las luces de neón brillaban y a lo lejos escuchaba risas más cercanas, pero estaban distorsionadas, como si vinieran de otro mundo. La mujer me soltó y antes de que pudiera preguntarle sobre el nuevo lugar, su expresión cambió. «Cada secreto tiene un guardián», advirtió, su aliento frío perforando el aire. «Debemos estar preparados». Miré hacia adelante. La carretera se extendía ante mí, repleta de misterio y un sentido de peligro que no podía ignorar. La elección había sido hecha, pero el viaje apenas comenzaba, y el eco de la decisión resonaba a mis espaldas. Un ruido sordo cortó el aire, seguido de un grito que provenía de un lugar más allá de la niebla. Lleno de incertidumbre, comprendí que lo que había encontrado solo era un fragmento de algo mucho más grande y oscuro. ¿Qué guardianes esperaban en lo profundo de esta nueva carretera? Solo el tiempo lo diría. Capítulo 4. Nuevos ecos. El aire era pesado y cargado de una energía inquietante. Miré a mi alrededor, intentando asimilar lo que veía. La carretera brillaba bajo la luz de neón, pero tenía un aspecto desolado, como si ese lugar hubiera sido olvidado por el tiempo. Las risas llegaban a mis oídos, pero eran ecos lejanos, como si provenían de un pasado lejano. «¿Qué es este lugar?», pregunté, incapaz de ocultar mi intriga. La mujer miró hacia el horizonte, sus ojos fijos en algo que no podía ver. «Un cruce entre mundos. Aquí los secretos se entrelazan». Su respuesta no ofrecía consuelo, solo más preguntas. Antes de que pudiera hacer otra indagación, un destello de movimiento captó mi atención. A la distancia, una figura apareció, vagamente humana, pero envuelta en sombras. Se movía con una gracia inquietante, como si desafiara las leyes. «Leyes de la naturaleza. Debemos irnos, ahora», advirtió la mujer. Su tono urgía a la acción. Tomé su mano, sintiendo el frío de su piel mientras comenzamos a avanzar, pero algo me detuvo. No podía quitar los ojos de la figura. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural y un abismo de emociones, curiosidad, temor y una extraña conexión. «¿Qué guardián es ese?», murmuré, incapaz de apartar la mirada. «No todos los guardianes son enemigos». Su voz era un susurro apenas audible, pero a pesar de la advertencia, no podía ser desviado.
La figura levantó una mano, señalando con un gesto que parecía invitación en lugar de amenaza. ¿Deberíamos acercarnos?, cuestioné, mi corazón latiendo en un ritmo errático. La mujer dudó, su mirada alternando entre la figura y el camino ante nosotros. Es arriesgado, pero a veces debemos tomar riesgos para descubrir la verdad. Sus palabras resonaron en mi mente mientras un escalofrío me recorría. Tomé una decisión. Voy a hablar con él. Antes de que pudiera detenerme, ya estaba en movimiento. Cada paso me acercaba más a la sombra que parecía estar viva. Ella gritó mi nombre, pero un impulso incontrolable me llevó hacia adelante. El guardián sonrió y la luz de sus ojos se intensificó. ¿Buscas respuestas? Su voz era suave, pero había una profundidad que resonaba como un eco en mi interior. La mujer observaba desde lejos, la tensión palpable en su postura. Sí, quiero entender este lugar y por qué estoy aquí, respondí, aunque no había certeza en mi tono. Todo tiene un precio, el guardián avanzó lentamente, pero te mostraré un secreto que puede cambiar tu destino. Su advertencia encendió una chispa de inquietud. Intuí que este era un camino peligroso, pero sentí que debía seguir. ¿Qué tipo de secreto? Entonces un tremor recorrió el suelo y las sombras comenzaron a bailar violentamente a nuestro alrededor. La mujer gritó, ¡retrocede! Antes de que pudiera reaccionar, la sombra del guardián se alargó, tragando la luz y revelando una grieta en la realidad, un portal oscuro que parecía absorber todo a su paso. ¡No mires! ¡Aléjate de allí! La voz de la mujer se perdió entre el caos mientras luchaba por mantener el control de la situación. La verdad se estaba desmoronando antes de poder tocarla. ¿Era esta la elección que había hecho? Mientras corría de regreso, sentí el tirón de aquel portal, como si intentara arrastrarme hacia sus entrañas. Pero el eco de la risa continuaba, ahora más fuerte, retumbando en mi cabeza. ¡Ayúdame!, grité, pero la respuesta no llegó. Todo se volvió negro y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La realidad se rompía a mi alrededor. En una fracción de segundo, todo se detuvo. ¿Dónde estaba? ¿Había hecho lo correcto? La incertidumbre me invadía, y todo lo que podía hacer era esperar a que el destino hiciera su jugada. Capítulo 5. Encuentros raros. Desperté en un lugar extraño, completamente diferente al caos en el que había estado. Rodeado de neón y sombras, ahora estaba en una especie de sala de espera. El aire espeso, como si estuviera dentro de un sueño del que no podía escapar. No había ventanas ni puertas visibles, solo paredes blancas que parecían absorber la luz. Me senté en una silla desvencijada, la madera crujía bajo mi peso. La mujer apareció de repente, su rostro pálido y preocupado. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose con pasos cautelosos. La vi pasar junto a luces que titilaban, como si intentaran comunicarme algo. No lo sé. ¿Dónde estamos?, respondí, sintiendo el calor de la confusión elevarse en mi pecho. Un espacio entre lo que conocías y lo que te espera, dijo, mirando hacia el fondo de la sala, donde una luz pulsante comenzaba a parpadear, donde los encuentros raros pueden suceder. Justo entonces, la luz cobró forma, transformándose en una figura corpórea, una mujer de cabello largo, con un vestido que parecía tejido de estrellas. Ella sonrió, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «Bienvenido, has llegado al umbral de lo desconocido». Su voz era melodiosa, aunque estaba teñida de un eco inconfundible. «¿Quién eres?», pregunté, luchando por entender. «Soy el reflejo de lo que has perdido», respondió, y mis pensamientos se detuvieron. Esa afirmación resonaba en mí con una familiaridad inquietante. ¿Qué era lo que había perdido? La mujer a mi lado se tensó. «No le creas, esa es una trampa». Su advertencia era grave. La figura sonrió aún más. «No es una trampa, es una revelación. Todo lo que buscas está en la conexión con tus propias sombras». Mientras la conversación se intensificaba, la sala comenzó a girar, distorsionando la realidad a mi alrededor. La voz de la mujer se hizo más distante, y de repente me encontré solo con la figura. Sentí el pánico asaltarme nuevamente. «Espera, ¿qué quieres de mí?» «Solo deseo que enfrentes tu verdad. Los ecos de tus decisiones pasadas pueden cambiar tu futuro». Sus palabras flotaron en el aire,
arremolinándose como polvo de estrellas. Entonces, el suelo vibró de nuevo y la sala se iluminó con visiones fugaces, recuerdos de personas que amaba, momentos que nunca volverían. Mi corazón se detuvo en un recuerdo que perseguía mi mente, uno que había enterrado profundamente. ¡Basta!, grité, cubriéndome los oídos. Cada imagen era un puñal en mi conciencia. Entonces, el eco de risas se intensificó, llenando el espacio, y me di cuenta de que provenían del portal que había visto antes. Se sentía como un llamado que amenazaba con arrastrarme nuevamente. «¿Alguien me está esperando allí?», musité, sin poder evitarlo. «Tal vez, pero no puedes cruzar sin aceptar lo que llevas dentro», dijo la mujer, volviendo de las sombras. Lo que el guardián te ofreció no era un simple secreto, era una elección, y ahora debes decidir, quedarte y enfrentar tu verdad, o arriesgarte a perderte para siempre en ese portal. El espacio comenzó a colapsar alrededor de mí, succionado por la inminente oscuridad. La decisión pesaba sobre mis hombros como una losa. Miré a ambas mujeres, al guardián y a la figura que reflejaba mi pasado, y supe que el momento de actuar había llegado. «Voy a enfrentar mi verdad», murmuré, sintiendo una extraña determinación nacer dentro de mí. Antes de darme cuenta, me encontré un paso más cerca del portal, sintiendo su atracción innegable. Entonces, todo se volvió oscuro nuevamente. La elección la había hecho, pero la incertidumbre aún me envolvía. Solo sabía que la verdad estaba al otro lado, esperándome, y ya era demasiado tarde para volver atrás. Capítulo 6. Verdades ocultas. La oscuridad me rodeó y de repente la sensación de vacío se fue desvaneciendo. Un aire fresco acarició mi piel y con él vino la claridad. De vuelta a la realidad, parpadeé y me encontré de pie en medio de un paisaje desolado. Era una carretera abandonada, cubierta de hierba alta y desmoronada por el abandono. A mi alrededor, un silencio inquietante se apoderaba de cada rincón. «¿Dónde estoy?», murmuré para mí mismo. No había señales, ni edificios, ni caminos visibles que revelaran una posible dirección. Mientras daba unos pasos, el hecho de que me sentía observado comenzó a calar hondo en mi pecho. Al fondo de la carretera vi a una figura. Era un hombre encorvado sobre algo. Mi instinto me gritó que me alejara, pero mis piernas se movieron en dirección a él. Con cada paso, las dudas y el miedo palpitaban dentro de mí. Era como si el aire pesaba más a medida que me acercaba. «¿Qué haces aquí?», preguntó el hombre sin apartar la vista de su tarea. Su voz era rasposa, como el asfalto agrietado bajo mis pies. «Buscando una verdad», respondí, aunque me sentía más perdido que nunca. El hombre levantó la vista. Sus ojos eran oscuros y profundos, llenos de historias no contadas. Las verdades que buscas son complicadas. A veces son más dolorosas que la mentira. Decidí arriesgarme. Yo he venido a enfrentar mis sombras. Él sonrió levemente, un gesto que encarnaba una mezcla de comprensión y compasión. Todos estamos atados a nuestras sombras, amigo. Algunos eligen ignorarlas, pero tú has tomado el primer paso. Solo sigue el camino hacia lo que temes. Sin comprender del todo, miré hacia atrás. La carretera se extendía detrás de mí, pero una bruma comenzaba a elevarse, oscureciendo el camino de retorno. Mi corazón latía con fuerza, la incertidumbre palpitando. ¿Y si no puedo enfrentar lo que hay al final?, pregunté. Entonces, tal vez sea mejor no enfrentarlo, replicó. Su voz sonaba más firme, pero esa es solo una elección entre muchas. Mientras hablábamos, sentí la presión de su mirada. Algo en su postura me decía que él también conocía la oscuridad. ¿Tú también has enfrentado tus verdades?, le pregunté, tratando de averiguar más. Él se rió suavemente. He estado en tus zapatos, pero las respuestas solo llegan cuando dejas atrás los miedos que te detienen. Sin más, se dio la vuelta y continuó lo que estaba haciendo. Sus palabras resonaron en mí como un eco en Ken. Un pasillo vacío. Mientras lo observaba, algo brilló en el suelo donde estaba agachado. Me acerqué con curiosidad. Era un viejo reloj,
cubierto de polvo y óxido. Al tocarlo, sentí una descarga. Visiones fugaces llenaron mi mente, momentos felices y dolorosos, recuerdos que antes había descubierto y que ahora volvían como un torrente. Es la marca del tiempo, una parte de lo que dejaste atrás, dijo el hombre, sus ojos seguían los míos. Esos momentos formaron quién eres y te llevan al futuro. Mientras lo escuchaba, comprendí. No solo debía enfrentar lo que había perdido, sino también lo que había aprendido. Mi ansiedad se intensificó, pero había una chispa de resolución que se encendía dentro de mí. Era hora de dejar que el pasado me guiara, no me retuviera. Di un paso adelante y miré hacia el horizonte. De pronto, el camino se iluminó. Lo que parecía un futuro incierto, ahora me provocaba una mezcla de miedo y emoción. El camino continuaba y sabía que tenía que seguirlo. Al dar otro paso, lo que antes era temor se transformó en determinación. Sin embargo, mientras avanzaba, escuché un susurro detrás de mí. Sonaba como un llamado que me decía que aún había más sombras por descubrir. Me detuve en seco, con la incertidumbre apretando mis entrañas una vez más. ¿Qué hay detrás de mí?, pensé. ¿Quién más me está esperando? La pregunta resonó en mi mente mientras me volvía lentamente, sintiendo que la respuesta podría cambiar todo. Capítulo 7. Ecos del pasado. Me di media vuelta lentamente, sintiendo como si una niebla pesada me envolviera. El susurro se intensificó, y antes de que pudiera comprenderlo, una figura se materializó entre las sombras. Era una mujer, su rostro familiar y extraño al mismo tiempo. Sentí que mi corazón se detenía. Era como mirar en un espejo roto, donde cada fragmento reflejaba un momento que había decidido olvidar. ¿Por qué has vuelto?, preguntó con una voz que parecía arrastrar el dolor de un pasado que no había podido soltar. ¿Quién eres?, musité, tratando de aferrarme a la realidad. Soy quien te enseñó que las verdades a veces duelen más que la ignorancia, dijo, acercándose con un paso que lo hacía todo más real y aterrador. Has dejado las sombras atrás, pero aún están contigo. No es posible, respondí, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada palabra. Cada fibra de mi ser luchaba por aceptar su presencia. No existes, solo eres un eco. Los ecos nunca desaparecen, resuenan en nuestro interior, replicó. Me miró a los ojos y sentí el peso de los recuerdos fluyendo en cada mirada. No puedes huir de lo que te ha hecho. Tentativamente di un paso atrás, pero la bruma se disipó y se alejó, revelando un paisaje cambiado. La carretera que una vez estaba cubierta de hierba, ahora estaba llena de imágenes proyectadas, risas, peleas, despedidas. Era como si el tiempo se hubiera deshecho en este lugar de pesadillas. ¡Basta!, grité, sintiendo cómo la angustia comenzaba a apoderarse de mí. No quiero recordar. Pero debes hacerlo, insistió. El camino hacia la verdad no es fácil, y ahí es donde se encuentra el poder. No tienes que hacerlo solo. ¿Y quién eres tú para decirme eso?, la confronté, esperando conseguir algo más que palabras vacías. A medida que hablaba, el eco de su risa resonó en mis oídos, recordándome lo que solía ser. Soy la carga que llevas, la decisión que tomaste hace tiempo. Estoy aquí porque no te he dejado ir, concluyó, y su figura se desvaneció, dando paso a un nuevo destello de imágenes. Al verme rodeado de esos recuerdos fugaces, una sensación de desesperanza se apoderó de mí. Era difícil mantenerme firme cuando cada segundo se convertía en un torrente de emociones, pero algo en mi interior me instó a aferrarme a la determinación. Si realmente quería enfrentar mis sombras, tenía que hacerlo con todos mis recuerdos. Sin embargo, al mirar al suelo, vi que había más cosas en la carretera. Objetos viejos, llenos de polvo, me llamaban desde la distancia. Un cuaderno desgastado, una fotografía rasgada y un viejo collar de cuentas. Todos trazaban un camino hacia aquellos momentos que pensaba que había dejado atrás. Debo recoger lo que he perdido, dije en voz baja, sintiendo que el miedo se transformaba en un impulso. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad que tanto temía. Mientras me agachaba para recoger la fotografía, un grito desgarrador resonó detrás de mí.
Me di la vuelta y vi a la mujer de nuevo, ahora pálida y temblorosa. No te alejes, no puedes dejar que esto te consuma. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué está sucediendo?, grité. El cielo se oscureció de repente y la bruma volvió a remolinarse a mi alrededor, transformando la carretera y el paisaje en una escena de pesadilla. En ese momento, entendí que podía haber algo más aterrador que las sombras. El verdadero desafío no sería solo enfrentarlas, sino poder salir de ellas. ¿Estás listo para la verdad?, preguntó la mujer, su voz convertida en un eco lejano, mientras la oscuridad me tragaba lentamente. Lo estoy, respondí, aunque cada palabra era un eco de mi propio miedo, y con cada paso me di cuenta de que el viaje apenas comenzaba. Capítulo 8. Renacer entre sombras. La oscuridad me envolvió por completo, y no podía ver más allá de mi propia ansiedad. En medio de esa negrura, las imágenes de mi pasado comenzaron a tomar forma. Había risas que solía compartir y palabras que nunca quise escuchar. La mujer, que parecía ser parte de mí, había resonado en cada rincón de mi mente. Sentí que algo me tironeaba. La bruma se espesó y en un instante me encontré de vuelta en la carretera. Pero ahora había más objetos esparcidos a lo largo del camino. Un viejo reloj, unas botas desgastadas y una muñeca de trapo con un solo ojo. Era como si el camino mismo estuviera reclamando fragmentos de mi vida. Al mirar la muñeca, un escalofrío me recorrió. Recordé a mi hermana, a quien le había pertenecido. Su risa aún me sonaba clara, como un eco distante. No puedo quedarme aquí, pensé, y caminé hacia el reloj. Al tocarlo, sentí que el tiempo se detuvo. De repente, escuché el susurro de la mujer. No huirás de los recuerdos. ¿Por qué tienes miedo de reconocer lo que fuiste? Su voz resonaba fuerte en mi mente. No puedo enfrentar esto, grité en la oscuridad, la impotencia comenzando a consumir mi voz. Preferiría olvidar. Pero, lo has olvidado hoy, no ayer. La verdad te dará la fuerza. Desesperado cerré los ojos, y con un suspiro profundo lo intenté. Recordé el día que mi hermana se fue, y con ello el profundo vacío que quedó. Era como si todas las decisiones equivocadas que tomé emergieran al mismo tiempo. La culpa fue un peso que me hundió. Cuando abrí los ojos, la oscuridad se había dispersado un poco. La mujer estaba allí de nuevo, más clara esta vez. Sus ojos reflejaban una tristeza que compartía. Tienes que liberarte, solo así podrás avanzar. Toma lo que has perdido y conviértelo en aprendizaje. ¿Y cómo hago eso?, pregunté, sintiéndome un niño perdido. Empieza por enfrentarte a lo que dejaste atrás. Cada objeto aquí cuenta una historia, la historia de lo que has sido y lo que aún puedes ser. Al mirar a mi alrededor, empecé a desvanecer la confusión. Las imágenes se alineaban con una extraña claridad. La muñeca, el reloj, cada uno era un símbolo de lo que había significado para mí. Tomé el reloj en mis manos, sintiendo su frío. Te extrañaré, murmuré, recordando a mi hermana y todo lo que perdí desde su partida. Me di cuenta de que la única forma de honrar su memoria era reconstruyendo mi vida. Siguieron apareciendo más objetos. Un cuaderno lleno de pequeños escritos míos, palabras que significaban mucho en su momento. Cuando lo abrí, el primer verso casi saltó del papel. El tiempo no se detiene, pero puedo aprender de él. Eso es, dijo la mujer dulcemente. Ahora estás comenzando a entender. Miré a mi alrededor y vi que las sombras se comenzaban a retirar. Sin embargo, al fondo de la carretera, una figura oscura se alzaba. Una nueva presión se asentó en mi pecho. ¿Quién es eso?, pregunté, sintiendo que el miedo regresaba. No todas las sombras son del pasado. Esa es una amenaza que tratará de detenerte. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento de enfrentar la verdad, la historia de miedo que había estado evitando construir. No había vuelta atrás. ¿Listo?, preguntó la mujer. Su voz era un aliento de aliento.
Sí, hoy lo haré, respondí mientras la figura oscura parecía acercarse. No sabía cómo terminaría todo, pero estaba decidido a enfrentar lo que vendría. Este era mi momento. Capítulo 9. La sombra del reconocimiento. La figura oscura avanzaba lentamente, y yo podía sentir su presencia como un frío que se apoderaba del aire a mi alrededor. Intenté concentrarme, recordar las palabras de la mujer, pero el miedo se entremezcló con un tipo de ansiedad que no había experimentado antes. La sombra parecía moverse con un propósito, y mis pies se aferraban al suelo como si tuvieran miedo de despegarse. «Recuerda, no estás solo», murmuró la mujer, aún presente a mi lado, pero sus palabras parecían flotar en la inmensidad de la noche. La figura se acercaba, y a medida que tomaba forma, una confusión se convirtió en un reconocimiento aterrador. «¿Tú?». El nombre escapó de mis labios. La sombra tenía el rostro de alguien que conocía, alguien que había dejado una marca imborrable en mi vida. Era el reflejo de un pasado que había enmascarado bajo la culpa. Un viejo amigo, alguien que había estado allí en el peor momento. «No puedo ser yo. No estás aquí». Me estremecí. «Si cierras los ojos, no puedes ignorar la verdad. Debes enfrentarlo», dijo la mujer, empujándome a actuar. La figura se acercó más, y la angustia se transformó en un torbellino de emociones. Lo recordaba claramente, sus risas, nuestras charlas, y sobre todo, la noche en que todo cambió. El accidente que me robó su amistad, su confianza y mis propios sueños. «¿Por qué viniste?», pregunté, sintiendo la necesidad de entender su regreso. «No hay nada que puedas decir que no se haya dicho ya. Siempre has tenido miedo de lo que podrías haber hecho diferente», respondió la sombra, su voz sonando como ecos de días lejanos. «Pero ya no puedes vivir en la negación. Debes perdonarte y dejarme ir». «¿Perdonar?». Esa palabra siempre me parecía un lujo, respondí, sintiendo cómo las emociones brotaban. «No puedo perdonarme». «Eso es solo un obstáculo que has construido», me dijo. «Tus decisiones definieron la persona que eres ahora. No puede haber renacer sin dejar atrás el pasado». La angustia se transformó en rabia. «No tienes derecho a decirme eso. Nunca estuviste ahí cuando más te necesité». La figura pareció flaquear. «Si tan solo entendieras que yo también sufrí», murmuró, «pero no quería ser un recordatorio de tu culpa. Siempre quise ser un símbolo de cambio, de superación. Así como en nuestra amistad hay luz después de la oscuridad». Un brillo resplandeció en su rostro, como si parte de su esencia estuviera intentando llegar a mí, y en ese momento comprendí que su retorno no era solo el reconocimiento de un pasado, sino una oportunidad de liberación. «¿Cómo se hace?», pregunté, casi en un susurro. «¿Cómo puedo vivir con esto?». «Enfrenta tus miedos y liberarlos. Solo al hacerlo podrás encontrar un nuevo camino. Tienes que confiar en ti mismo», dijo la sombra, su voz más clara y sólida. «Soy solo un fragmento de tu historia. No dejes que me convierta en un peso». Las últimas palabras resonaron en mí mientras la figura comenzaba a desvanecerse, llevándose consigo el miedo que había acumulado. Las sombras a mi alrededor comenzaron a disolverse, dejando atrás una sensación de esperanza. La mujer sonreía, sus ojos reflejando confianza. «Ahora es tu turno. Da el paso hacia tu nuevo comienzo». Antes de que pudiera responder, el silencio se rompió con un sonido, un crujido a mis espaldas. Sin pensarlo, me di vuelta. Algo se movía, algo que no era parte de esta experiencia. ¿Un nuevo enemigo o una nueva revelación? La inquietud me atenazó de nuevo, y un grito ahogado quedó atrapado en mi garganta. ¿Qué era eso? Capítulo 10. La revelación final. La quietud se rompió cuando un nuevo ruido resonó detrás de mí, un rasguño profundo que hizo que se me erizara la piel. Me volví, el corazón disparado, y allí estaba. No era una figura familiar, sino una sombra más oscura, difusa y voraz. Me miraba con ojos vacíos, su presencia se sentía más provocativa que nunca. Era como si se alimentara de mis miedos. Cada respiración pesada que tomaba aumentaba aún más su poder. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblorosa, apenas saliendo de mis labios. La mujer a mi lado se tensó y retrocedió, como si sintiera que la amenaza era demasiado grande.
Soy todo lo que no has querido mirar, dijo la sombra, su voz resonando con ecos que parecían multiplicarse en el viento. Las dudas, la culpa, el sufrimiento que has dejado atrás. He estado esperándote. Sentí que no podía escapar. Vine para enfrentar mi verdad. ¿Por qué me persigues? La desesperación crecía dentro de mí, casi ahogándome. Porque la verdad es lo que temes. Cada decisión, cada recuerdo oscuro, cada pérdida, son partes de ti que no has querido aceptar. La sombra se acercó un paso más, infligiendo un frío que amenazaba con arrastrarme hacia un abismo. Recé para que la mujer permaneciera a mi lado. La fuerza de su apoyo me daba un poco de valor. No tengo que lidiar con esto solo, murmuré, intentando aferrarme a la esperanza que aún existía. Pero no puedes avanzar mientras lleves esa carga, siguió la sombra, acercándose aún más, su voz ahora un susurro que parecía retumbar en mi mente. No tengo tiempo para más revelaciones, ya he enfrentado el pasado, le respondí, mi firmeza pareciendo despegar mi miedo por un segundo. ¿Así es? Entonces, si crees que has enfrentado todo, ¿qué harás con estas sombras que persigues, que acechan en tu mente y que resuenan en tu ser? La sombra se desvaneció por un momento, y al volver se encontraba justo frente a mí, como un eco del recuerdo que nunca se fue. Una visión veloz me atravesó. Cada fallo, cada pérdida, las miradas de tristeza de aquellos a quienes amaba, en especial la de mi hermana. Recordé el día de su partida y cómo eso había delineado gran parte de mis decisiones. La culpa resurgió como un estruendo. Entonces comprendí que ese enfrentamiento no era sobre la sombra o sobre mí, sino sobre liberar lo que había mantenido aprisionado en mi corazón. ¡Basta!, grité. No puedo vivir con este dolor. Estoy listo para soltarlo. La sombra vaciló y por primera vez desapareció un instante. La mujer se acercó, apoyando una mano en mi hombro. Eso es, debes permitirte sentir, permitir que el dolor exista y dejarlo ir. Su voz era suave. Sentí como si un bálsamo calmante fluyera desde ella hasta mí. A medida que las palabras de la mujer penetraban en mí, levanté mi mano, mirando a la sombra. Te reconozco. Eres parte de mi historia, pero ya no eres mi carga. Te soltaré para siempre. En ese momento de decisión, la sombra se desvaneció ligeramente, su forma distorsionándose. Era como si las cadenas que me ataban se rompieran al instante. El aire se volcó en mi interior, llevándose la culpa, el miedo y la tristeza. Al abrir los ojos, la sombra se disolvió en un torbellino de luces y fragmentos de recuerdos, cada uno brillando intensamente mientras desaparecían. Las risas anteriormente lejanas resonaron, pero esta vez no eran ecos de tristeza, sino de amor y liberación. Has tomado el camino correcto, dijo la mujer, su sonrisa ahora llena de luz. Eres más fuerte de lo que creías. Lo que fuiste y lo que eres ahora están listos para encontrarse. Miré a mi alrededor, y la carretera volvió a mostrar su forma, iluminada y clara. Sabía que lo que quedaba por descubrir aún no estaba revelado, pero todo lo que enfrenté me había hecho crecer. La decisión de dejar atrás el pasado se sentía como un renacer. A medida que avanzaba, sentí la firmeza bajo mis pies. La incertidumbre persistía, pero estaba decidido a no permitir que el pasado definiera mi futuro. Mientras continuaba mi camino, la bruma se desvaneció. No sabía lo que me esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, las sombras sentían menos como prisiones y más como partes de un viaje hacia la comprensión. Ya no me preguntaba si esta era la realidad o una ilusión. Solo sabía que había optado por enfrentar la vida con valentía. Con cada paso, la luz de la verdad brillaba un poco más intensamente, aunque quedaban sombras sin explorar. ¿Qué significaban para mí? Solo el tiempo lo revelaría.